Buenos días todavía. Lo que voy a presentarles ahora es un ejercicio que he venido trabajando hace algunos años atrás, no está concluido desde luego, y que toca tres temas clave. El primero de ellos es el de la revisitación geográfica, que es una metodología bastante sencilla, que tiene como objetivo volver sobre los pasos de investigaciones previas, aprovechando la información que se ha generado para analizar cambios geográficos. El segundo tema, y el hecho de estar en este seminario, es justamente el de frontera, que es un tema en sí mismo muy geográfico, muy histórico y como muchos de ustedes lo hacen y también lo hizo Beverly Mills, del que les hablaré en un momento más, es muy ambiental. Y el tercer elemento del que quisiera compartirles con ustedes es el de esa región en sí misma, el caso que es la frontera dominica en la península de Baja California, que es un lugar extraordinario en muchos sentidos, que no ha sido tan abundantemente estudiado como otras partes de la península, la parte meridional, donde están evidencia arquitectónica, urbanística, histórica, archivística de la presencia de los misioneros, o del otro lado de la frontera, en la Alta California, donde todavía podemos encontrar eso que Carl Sauer llamaba huellas de paisaje. Bueno, ya sin más preámbulo voy a comenzar a platicarles. Ese que tienen ahí, allá arribita, es Beverly Mills, un geógrafo que en 1935 la Universidad de California en Berkeley le publica su libro sobre la región de la frontera en la península de Baja California. En la foto está acompañado del presidente municipal de El Rosario, que es una de las localidades donde hay una misión. Este libro en realidad es el resultado de su tesis doctoral, es una investigación que realizó bajo la dirección de Carl Sauer, como muchos de ustedes saben, fundador de la Escuela de Berkeley, que es una de las tradiciones de geografía histórica, geografía cultural e historia ambiental más importantes, y la metodología con la que aborda, el enfoque y la mirada con la que realiza este estudio de paisajes, desde luego va a estar influenciado por eso que vamos a llamar después como tradición de Berkeley, que para lo que hoy llamamos historia ambiental es muy importante. La tesis en sí misma y el libro consecuente es un acierto en investigación, diría yo, porque asume como problema de investigación un tema que en ese momento pues es bastante innovador, bueno, sería innovador inclusive trabajarlo en la actualidad, que es analizar o deconstruir el concepto de frontera a partir de una experiencia histórica. Además, el caso que escogió Mills, como ya lo adelanté hace unos momentos, no es nada sencillo, es una región septentrional, es una zona muy alejada del ámbito nuclear de la Nueva España, y es además una pequeña región en la península de Baja California que no ha sido tan abundantemente estudiada como otras regiones. Entonces, este geógrafo e historiador a lo que se está enfrentando es a un lugar del que hay muy poca información, no hay información desperdigada, con un concepto novedoso para la época, y además el caso mismo lo pone frente a una serie de dificultades aplicadas. No hay las carreteras que hay en la actualidad, las poblaciones que existen son rancherías bastante dispersas, y algo muy importante cuando se trabaja misiones, de las misiones no hay prácticamente nada más que muros derruidos. En sí misma esa región ya es complicada desde la época colonial, por eso los mismos colonizadores la llaman región de frontera o región vacía. Ahí les coloqué algunas de las experiencias previas que se pueden tener. En el siglo XVI lo que se recorre por la península de Baja California son las costas,
CONSAC entre 1746 y 1763 hace una exploración por la región, vamos a volver a él un poquito más adelante, la exploración de Link de 1765-1766 y desde luego la incursión franciscana de Junípero de Serra que contribuye a la fundación de las misiones en la Alta California. Hay pocos testimonios de la región de frontera, algunos vienen de Miguel Vanegas y de Francisco Javier Clavijero. Ninguno de estos dos jesuitas estuvo en la península, ellos construyen una historia con la información que reciben de su propia orden, o de Luis de Sales, quien en la época de Mix era el único referente de la región de la frontera dominicana. En el caso de CONSAC y de Link, no los conoció Mix, entonces ahí también es otro acierto de Mix como historiador, porque lo que llega a procesar de información sobre Link es de pedazos o fragmentos que se llegan a mencionar en otras obras. Y bueno, a CONSAC sí lo conoció, pero le atribuye erróneamente que es el primer explorador del área. Esto pues lo sabemos nosotros décadas después, ¿no? Él no tenía tantos datos. Por ejemplo, tampoco no tuvo acceso a la obra de Historia Natural y Crónica de la Antigua California, que es una historiografía básica para conocer la región, de Miguel del Barco, porque fue rescatada, la obra fue publicada, descubierta, procesada por Miguel León Portilla hasta 1973. Entonces mucho de lo que ya conocemos hoy, Mix lo está intuyendo, lo está insinuando, comete algunos errores, a veces no, pero no por eso deja de ser una obra exhaustiva. Bueno, con todas estas pocas referencias, con poca información de archivo, Mix comienza a hacer su trabajo de paisaje en este lugar. Se va a enfocar sobre todo en esto que ya les mencionaba, que son las reliquias del paisaje, cuando la evidencia material o inmaterial, aquella que circula entre las comunidades étnicas, puede ser procesada para averiguar qué es lo que sucedió en la época colonial. Y además Mix está probando un método que en ese momento también es muy innovador, que es el método de estimación, es un método de estadística, población cruzada con extensión territorial, que es una propuesta de Alfred Kruger, antropólogo, muy importante y que también forma parte de esta tradición que conocemos hoy como Escuela de Verano. Otro dato importante de Mix es que además de ser un muy buen geógrafo, un muy buen historiador, es un excelente etnólogo para su época, ¿no? Porque él domina algo de las lenguas de los indígenas que se están desenvolviendo en esa parte de Baja California, que además son etnias que ya en estas primeras décadas del siglo XX están en proceso de extinción. Entonces aprender algunas particularidades de la lengua, de una lengua en extinción, no es nada sencillo. El resultado de eso va a ser algunas publicaciones sobre los grupos étnicos, como el de los Quirigua en California. Bueno, para definir la revisitación es el retorno a un lugar analizado previamente por algún investigador y tratando de seguir en la medida de lo posible el método de campo realizado. Para ello se recurre también al uso de los insumos generados en la investigación original, es decir, hay que volver al sitio con los mapas previos, las fotografías, los cuadernos de nota y hacer un contraste. La técnica de revisitación es particularmente usada tras la revaloración de los trabajos emprendidos en el marco de la Escuela de Berkeley a mediados del siglo pasado. ¿Por qué la Escuela de Berkeley en particular? Bueno, porque generaron muchos insumos, muchas investigaciones, no solo en México, en el resto de América Latina, con bastante información, con trabajo documental, con trabajo de archivo, generaron un acervo fotográfico bastante amplio, generaron una serie de insumos que el día de hoy son susceptibles de analizarse, geográficamente hablando, nos permite ver los cambios en dos temporalidades,
En el caso de Mix estamos hablando de que se cruza información de 1930 versus siglo XXI. Pero ese solo es uno de los casos de la escuela de Berkeley. Por eso los ejercicios de revisitación van sobre su trabajo, porque ellos continuaron haciéndolo en los 40, 50, 60, 70. En el contexto latinoamericano es sumamente importante, porque en el siglo XX América Latina se transforma en lo político, en lo social, en lo económico y en lo ambiental, ¿no? Entonces vamos a tener datos previos a tratados de libre comercio, reorganización de fronteras, dictaduras militares, desastres naturales, etcétera, 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 ¿no? Es cambio geográfico, ¿no? Dos fotografías de dos momentos. Bueno, y solo para ubicar bien de quién estamos hablando, Theodor Mix es uno de los alumnos directos de Carl Sauer. De hecho, Robert West, otro de los alumnos que andan por ahí, le atribuye que fue Mix el que le dijo a Carl Sauer que sería bueno estudiar en América Latina, ¿no? El primero de ellos que cruza la frontera sur para ellos, es Mix, en compañía de otro grupo de estudiantes, porque ya estaban muy interesados en la península de Baja California. Como pueden ver, es su segundo tesista doctoral, y en realidad él es un especialista en desiertos, en paisajes del desierto. Bueno, a grandes rasgos, este proceso de identificar en el paisaje reliquias culturales y contrastarlo con procesos históricos se puede resumir en 6 elementos que los tenemos ahí, ¿no? Primero es la identificación y procesamiento de evidencia arqueológica. Por evidencia arqueológica son los artefactos tallados en piedra, alfarería, artesanías de cabello. Evidencias poblacionales son topónimos, caminos y mojoneras. Evidencias de subsistencia, plantas comestibles, evidencia de caza y pesca y de extracción de sal. Evidencia de cultura material son herramientas de agricultura principalmente, formas de almacenamiento, refugios, vestimenta y los ornamentos rituales. Las evidencias de organización social se investigan a través de proceso antropológico mediante la identificación de rasgos de parentescos, linajes, relaciones interétnicas entre bandas y macrobandas, y evidencias de ideas culturales. La lengua, las ceremonias, el chamanismo, entidades sobrenaturales, música, calendarios, interpretaciones estelares. Todo esto en la obra de Mix se va a ver reflejado de manera muy clara. Se ve que es un alumno muy destacado del método de la escuela de Berkeley, o por lo menos fue de los primeros que se disciplinó y lo hizo como marcaba la receta. Bueno, ahí tenemos al joven Mix. Esta es una foto del archivo de la Universidad de California en San Diego, que la Universidad de California en San Diego es la que tiene bajo su resguardo la información que generó este geógrafo historiador, ¿no? Como ya mencioné, su planteamiento es hablar de la frontera en una región geográfica muy complicada a finales de la época colonial, siguiendo a la orden de los dominicos, ¿no? Un poco para contextualizar, Mix lo que nos dice es que en 1768 los franciscanos sustituyeron a los jesuitas, que fueron desterrados en 1767 por las reformas borbónicas, y que fundaron una misión, la más septentrional para ellos, que es San Fernando Belicata. Ahora les muestro un mapa, pero esa región, por complicada, por estar vacía, como ellos mismos llamaban, va a perder interés y se van a dirigir más bien hacia la Alta California. Entonces, al dejar esa zona, hacen un acuerdo con los dominicos de que sean los dominicos los que se encarguen del proceso de evangelización de esa región de frontera. Aquí algunos detalles de la obra que podemos encontrar. Gonzague es considerado por Mix erróneamente el primer explorador en acercarse al interior de la futura frontera dominica. Esto porque Gonzague en realidad nunca estuvo ahí, solo llegó hasta el paralelo 29, hasta los 29 grados de latitud norte, y algo también similar le va a pasar con Link, porque la obra de Link la está conociendo en fragmentos. Hoy nosotros podemos conocer la obra Link completamente, pero en su época es
imposible, ¿no? Entonces le atribuye de manera equivocada una incursión por la región de la Sierra de San Pedro Mártir, que es el norte-este, al oeste, perdón, sí, al oeste de la península. El contexto de la obra de Mix, como ya lo expliqué, es a partir de la expulsión de los jesuitas, que son los evangelizadores de la península de Baja California. No solo son los evangelizadores, son los que logran, después de muchos años, de cientos de años, el poblamiento, el establecimiento de misiones, la estructuración de redes de comunicación. Al ser expulsados los franciscanos, Salud primero y los dominicos después, tienen que hacerse cargo de la región. Estamos hablando de un área donde se desenvolvían indios Ucapás, Quiliguás, Paipais y Monquis. Como ya lo mencioné, los franciscanos se encargaron de la expansión evangelizadora, sobre todo al norte, en la Alta California, con el Junípero de Serra, y a los dominicos pues les tocó la frontera entre los paralelos 30 y 32. Ahí está el mapa. Lo que ustedes tienen en este mapa es la península de Baja California con las regiones de acuerdo a la orden misional: la región dominica, la región franciscana y la región jesuita. Esos puntos, esas poblaciones son las misiones establecidas. La mayoría de ellas, desde luego, fueron establecidas por los jesuitas. Los franciscanos, en la parte más oscura, tienen su visión más norteña, San Fernando de Licata, y arriba de esa es la frontera. Esa es la región de la frontera. Esas son las misiones que les toca administrar a los dominicos. Y ya del otro lado es la Alta California, que vuelven a ser franciscanas, con el proceso de evangelización en el septentrion. Bueno, vemos un poco la idea de frontera. La frontera, como la llegan a entender los dominicos en el siglo XVIII, es un espacio vacío. La idea de vaciedad en la época colonial está vinculada a la posibilidad de crear un nuevo lugar con la transformación y apropiación del espacio, objetivándolo como un paisaje domesticado. De acuerdo con Cecilia Sheridan, cuando se levanta la empalizada de paja que representa la casa de Dios y se yergue la cruz, o al ser medio o delimitado hasta transformarlo en un escenario capaz de contener objetos y sujetos que lo construirán en algo habitable, socialmente significado. Es decir, es un espacio vacío, desde luego, desde la mirada del que se va a apropiar de ella, no necesariamente de los que están ahí. Entonces, los que están ahí están en un proceso de invisibilización étnica. Y aquí lo que les pongo es un mapa del padre Quino, Eusebio Francisco Quino, 1701, en el que justamente la parte de la frontera dominica no hay nada, ¿no? Los topónimos, la indicación de lugares está en la parte meridional y en la parte de la Alta California. Justo en la región de la frontera no se representa nada, ni señalamiento alguno. Como dato al margen, este mapa del padre Quino permitió, de cierta manera, acordar que Baja California era una península y no una isla, porque hay un debate de muchísimos años entre si es isla o no. Y al ponerle que se trata del paso por tierra a la California, a la Alta California, está indicando esto es una península, no una isla. Bueno, el tratamiento que le va a dar a esa frontera Mix, su conceptualización. Él dice que le llama frontera justo porque los documentos coloniales así lo están refiriendo. Dice además que es una frontera que es adoptada, no impuesta, no es una avanzada dominica que va creando una frontera. Les tocó ya la frontera ya estaba, heredan una frontera, no imponen una. Porque el resultado, insisto, de la expulsión de los jesuitas y de ese espacio que dejaron los franciscanos. Los jesuitas
es una orden que, como ustedes seguramente saben, ha trabajado mucho en fronteras, ¿no? Están siempre en posiciones colaterales o periféricas, como Paraguay, Sao Paulo, Maranhão. No es un caso excepcional. Lo que sucede en el septentrión de Hispanoamérica también está sucediendo en Sudamérica. Bueno, la noción de frontera en el siglo XVIII mantiene todavía un poco esa idea que se va construyendo desde el siglo XVI, con algunas variantes. ¿Cuál es la idea del siglo XVI? Pues esa que se fue haciendo sobre la marcha, ¿no? Es la frontera entre civilización y barbarie, entre la gente de común y la gente de razón, entre vivir en orden y policía y vivir en estado salvaje, ¿no? Siempre moviendo en esa dualidad. No es que en estos procesos de poblamiento del siglo XVI hubiera un gran conocimiento de un debate aristotélico sobre civilización y barbarie, sino que es sobre la marcha, sobre la experiencia misma de lo que se tiene en la experiencia europea medieval. Pero bueno, hay un cambio de esa idea, de este constante binomio de la frontera, ya para el siglo XVIII. Hay un ejercicio de interiorización filosófica, sobre todo en los frailes, que comienzan a hablar sobre esos otros que están del otro lado y que van a ir adoctrinando o evangelizando. Entonces esta idea aristotélica de la guerra justa porque los del otro lado son salvajes comienza a tener ya algunos matices. Y también sobre todo porque dentro de las órdenes mendicantes también está pues más procesada o más asumida esa idea de Erasmo de Rotterdam, que es opuesta a lo aristotélico, y que en el caso de la Nueva España, alguien que tuvo mucho que ver en este giro, bueno, pues es Bartolomé de las Casas, que era más afín a la idea de Erasmo de Rotterdam. Entonces no es una guerra justa contra el salvaje porque somos civilizados, sino hay otra visión mucho más paternalista, más cristiana, de interrelacionarse con ese otro, ¿no? Con este cambio, casi 200 años después, los dominicos, los franciscanos y los últimos jesuitas están fundando misiones en la frontera. Ya me voy a ver. Este es el mapa de exploraciones de Mix. Solo les muestro algunas de las cosas que vienen en el trabajo de Mix para no repetir lo que podríamos leer. Él elabora una serie de planos en todos los sentidos de sus tres temas: geografía, historia y paisaje, ¿no? Aquí tenemos un mapa que representa las exploraciones históricas de acuerdo a las regiones geográficas o físico-geográficas en la que se encuentra la región de la frontera. Este es su mapa de clima y vegetación en la región de la frontera. Quería mostrarles esta foto de la misión de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en 2014. Esto es cómo están las misiones en la región. No solo identifica la reliquia material, sino que trata de elaborar una reconstrucción geográfica de cómo debió haber estado desde el punto de vista contextual, pero también desde el punto de vista geográfico-físico. Entonces, esta misión que les pasé hace un momento, esta es su área de influencia geográfica, y elabora un croquis, un plano sobre las formas del terreno y los suelos. ¿Cuándo me queda? 4 minutos. Pues ya casi acabo. Esta es otra de las misiones, la misión de San Vicente Ferrer. Se me pasó, les pude haber mostrado un contraste entre la foto de Mix.
con la foto reciente para que pudieran ver los cambios, pero no tiene mucho sentido porque están casi igual, ¿no? ¿Verdad, doctora? Un poquito, quizá un poco más erosionado, pero las misiones están casi igual. Lo que cambia es la información de los usos de suelo, las cubiertas vegetales y los datos de población, que sí, definitivamente sí pueden ser contrastantes. Bueno, le voy a dejar aquí con esta fotografía de San Fernando. Muchas gracias.